cosas increíbles que no sabías hasta ahora. Un sapo gigante que cura el cáncer. Según un estudio dirigido por el bioquímico paraguayo alemán Guillermo Shimeda, se pudo constatar que el veneno producía un efecto de detención en células cancerígenas, entre las que menciona fibroblastos de pulmón y leucemia promiolecita. ¿Esto no es genial? Tu lengua es única, así como las huellas dactilares, es súper diferente a las demás, ya que cada una tiene una forma única y diferente distribución de papilas. ¿Sabías que la mayoría de los ataques de tiburones son a surfistas? Eso sucede ya que desde el punto de vista del tiburón, estos parecen tortugas o focas. ¿Sabías que mantenemos todo un ecosistema equivalente al tamaño del Amazonas? Así es, dentro del ombligo humano hay miles de bacterias que forman un ecosistema súper grande, mínimo que paguen el alquiler. Aunque no nos parezcamos tanto físicamente, la similitud genética que tenemos con un plátano es de un 60%. Hey hermano, tu corazón podría mover un carro. Más allá de todo el amor que puede dar, tu corazón es un órgano sumamente poderoso, ya que la presión que genera al bombear la sangre podría llegar a alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, es tan poderoso que la potencia que genera en un día basta para mover un carro por 32 kilómetros. La felicidad es un estado emocional que se produce cuando alcanzamos nuestras metas. Nos sentimos alegres, entramos en un estado de paz interior y queremos seguir conquistando más sueños. Sin embargo, si no tuviéramos metas que alcanzar ni obstáculos que sobrepasar, no sentiríamos esa satisfacción y felicidad. Es por eso que al jugar algún videojuego somos felices, ya que al ganar alguna batalla o pasar de nivel estamos alcanzando metas ficticias, pero al fin y al cabo metas. Por eso que debes de buscar alguna meta que lograr y poner toda tu pasión en ella. Camaleones súper pequeñitos. Estos nanocamaleones podrían ser los reptiles más pequeños del mundo. El macho mide 13.5 milímetros de largo. Es como un granito de arroz. Los científicos creen que su hábitat es tan diminuto que la especie ha evolucionado para también ser cada vez más chiquita. Hablando de ternura, ¿sabías que hay alrededor de 330 especies de colibríes y con nombres tan bonitos como ellos? Hada, coqueta, topaz, gema de sol. Y el más pequeño de estos es el colibrí abeja, que llega a medir 5 centímetros, los cuales su pico y cola son la mitad de su tamaño. Una pieza de Lego que cuesta más de 18.948 euros. Así es, la empresa de Lego fabricó entre 1979 y 1981 figuras de Lego de oro de 14 quilates. Estos fueron para sus empleados que tenían más de 25 años en la empresa, y solo existen 10 de ellas en todo el mundo. ¿Te imaginas que tu acompañante para tomar un rico café sea un búho? En Japón se encuentran restaurantes donde puedes convivir con gatos, erizos y búhos. Estos se encuentran volando libremente mientras tú disfrutas de un delicioso café. Los músculos de nuestros ojos se mueven más de lo que te imaginas. Estos pueden llegar a moverse 100,000 veces por día. Los anfibios de las Amazonas son los más variados y numerosos de todo el mundo. Dentro de estos están las ranas dardo, con colores espectaculares, pero también con sus toxinas mortíferas en la piel. Los científicos congelaron a un hurón patinegra hace 30 años. Para conservar su material genético, en el 2020 fueron implantados en un hurón doméstico para que los gestara como una madre sustituta. Y fue todo un éxito. En diciembre pasado nació Elizabeth Ann, el primer animal norteamericano que es un clon. Al morir perdemos peso. La creencia más popular es que cuando morimos perdemos 21 gramos, y esto se cree que es por la salida de nuestra alma. Pero también esto tiene una explicación científica, y es que al morir llegamos a soltar los gases que teníamos en el estómago. El hueso más largo de nuestro esqueleto es el fémur. Es el hueso largo de la parte superior de la pierna que conecta las articulaciones de la rodilla con el hueso pélvico. Este abarca algo así como el 26.74% de la altura de una persona. Cada persona tiene un aroma único y muy particular. Cada ser humano genera un olor diferente. Puede ser agradable para unos y no tanto para otros. Al igual, se puede llegar a reconocer perfectamente a la persona captando su aroma, ya que la nariz puede llegar a asociar hasta 50,000 aromas distintos. Sin embargo, los gemelos quedan fuera de este apartado, ya que ellos suelen oler igual o muy similar.
Tú eres el culpable de la mayoría de polvo que hay en tu casa. Así es, eres el mayor responsable de la suciedad de tu hogar, ya que el polvo que ves en el resplandor de la luz del sol que entra por tu ventana está compuesto por un 90% de células muertas de tu cuerpo. El resto es la culpa de los desechos de los ácaros, esqueletos de bichos y otras cositas. La médula ósea es lo que crece más rápido en el cuerpo humano, pero también el cabello. Esto llega a crecer 4 milímetros al día, 1 centímetro al mes y 15 centímetros al año. Y aproximadamente tenemos 5 millones de folículos pilosos en todo nuestro cuerpo y solo alrededor de 100.000 están en nuestra cabeza. El lóbulo femenino es la célula más grande, por lo cual podemos verlo a simple vista. Sin embargo, la célula más pequeña es el espermatozoide masculino. Los riñones son unos rapidines, ya que solo tardan 5 minutos en filtrar toda la sangre de nuestro cuerpo. Tus pies sí que tienen huesos. De los 206 huesos que tenemos en todo nuestro cuerpo, 56 son solo de los pies. Hablando de huesos, los huesos humanos son igual de fuertes que el granito. Un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Eso es increíble. ¿Te imaginas entrar a la escuela por una puerta de un enorme violín y que tu salón esté dentro de un piano gigante? Pues esto es posible en Huainan, China. Esta impresionante construcción fue construida por ingenieros de la Universidad Tecnológica de Hefei, inspirados por un piano de cola y un violín de verdad. Y por las noches, la iluminación es increíble. Hasta aquí los videos alucinantes por ahora. Espero les haya gustado. Y si es así, los invito a que le den like y se suscriban. Así podrán llegar a más personas los videos. Muchas gracias.